Manos a la obra. Cuéntenme, por favor, para tener una idea, porque como no estoy en clase, tengo que ver más o menos la orientación. ¿Qué han visto de inecuaciones? No se peleen. Profe, profe, antes de pasar a inecuaciones, podemos repasar un poco lo que son lo que es la factorización en ecuaciones cuadráticas y luego pasar a inecuaciones, por favor. Factorización de ecuaciones cuadráticas. ¿Desde No, qué punto? resolver ecuaciones cuadráticas por medio de la factorización. Es que eso igual se va a ver en las inecuaciones. Usted igual va a necesitar factorizar. Entonces igual las vamos a tratar sí o sí. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de inecuaciones, yo le voy haciendo el paralelo de qué diferencia hay entre resolver una inecuación y qué diferencia hay en resolver una ecuación. Porque si bien tienen los mismos caminos, igual usted tiene que en algunos casos factorizar, igual tiene que despejar la incógnita, hay algunas pequeñas cosas que cambian. Porque la diferencia entre una inecuación y una ecuación es que en la ecuación usted encuentra solo una respuesta, el valor de x que produce la igualdad. Entonces, cuando a mí me dicen una ecuación muy sencilla, cuando me muestran 2x más 1 igual a 3, ¿se ve bien o no? ¿O se ve con brillo? Porque Se ve veo un muy... poquito de brillo, profe, pero se lee bien los números igual. Ya, tienen que avisarme porque yo no veo nada en la imagen pequeñita. Y aquí en la casa está bastante iluminado. Ya cerré las cortinas y todo, pero igual se ve... Ok, entonces la ecuación tiene solo una respuesta, que es el valor de x que provoca que esto quede igual un lado que el otro. Y ahí ustedes saben los pasos para resolver que el uno resta, ¿cierto? Y que después el 2 divide. Y concluimos que el x vale 1. Entonces, en las ecuaciones encontramos una respuesta. Ahora tenemos un nivel más amplio, que es cuando el que decía su compañero, cuando nos encontramos con una ecuación cuadrática, ahí la lógica es la misma, pero encontramos dos respuestas. Por ejemplo, x cuadrado más 5x más 6 igual a 0, eso ya no se puede despejar como las tradicionales. No podemos llegar y despejar el 6 para acá porque tenemos una x aquí y x cuadrado acá. Entonces, como ya no se puede sacar de esa forma, tenemos que ver de qué manera la resolvemos. Y ahí es, respondiendo a su compañero, es mediante la factorización. O aplicar la fórmula general. La fórmula general siempre se puede aplicar, en cualquier caso. Pero a veces es poco práctica. A veces me voy a demorar mucho en el proceso, siendo que, por ejemplo, este ejercicio lo puedo factorizar y va a salir mucho más rápido. Entonces, para factorizar, cuando hay tres términos, buscamos dos números que multiplicados nos den 6 y que sumados nos den 5. Entonces ustedes dicen 3 con 2. X más 3 y X más 2. ¿Por qué buscamos factorizar? Porque en matemática hay una propiedad que se llama teorema fundamental del... Ay, creo que era de la aritmética. Creo que era de la aritmética. Entonces, este teorema me dice que si yo tengo dos cosas que multiplicadas dan 0, entonces una de ellas es 0 o la otra de ellas es 0. Entonces, eso permite que al factorizar podamos separarlas en dos mini ecuaciones, diciendo que x más 3 es igual a 0 como uno de los factores, o la otra opción es que x más 2 sea igual a 0. Ese o es inclusivo, puede ser uno, puede ser el otro o pueden ser ambos. Entonces, ya esto, x más 3 igual a 0, es mucho más sencillo que x cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Por eso es que buscamos factorizar. Y de aquí tenemos que el x vale menos 3 y de acá tenemos que el x vale menos 2. Entonces, las ecuaciones cuadráticas salen dos respuestas, porque el x está elevado a 2. Esas dos respuestas pueden ser diferentes, como en este caso,
o pueden ser el mismo número, cuando la factorización es un binomio al cuadrado, un cuadrado de binomio. Por ejemplo, 4x más 4, x cuadrado más 4x más 4. Ahí la factorización sería igual, x más 2 con x más 2. Entonces, en las ecuaciones cuadráticas tenemos dos respuestas. En las ecuaciones lineales tenemos una. Si tuviéramos una ecuación elevado a 3, tendríamos tres respuestas. Dependiendo del grado de la x, son la cantidad de respuestas que podemos tener. Pueden ser todas diferentes, todas iguales, o, o alguna repetida. Eso. Pero siempre encontramos cantidades exactas, una respuesta o dos o tres, la que provocan la igualdad. En las inecuaciones es un poco diferente, porque nosotros ya encontramos muchas respuestas. La mayoría de las veces encontramos infinitas respuestas, porque la inecuación plantea la pregunta, pucha, borré este ejercicio y me servía. Pero voy a explicarlo con los dos ejemplos que hemos visto. Uno era 2x más 1 igual a 3, ¿cierto? Entonces, la inecuación plantea otra pregunta, que sea mayor o menor que esa cantidad. Por ejemplo, mayor que 3. Entonces, tenemos cuatro casos. Mayor, mayor igual, menor, menor igual. Pero la lógica es la misma. Entonces, nosotros vamos a encontrar un set de respuestas, muchas respuestas, que cumplen con esa condición. Entonces, por ejemplo, si yo al x le doy el valor de 0 y reemplazo aquí, me quedaría con el 0. Me quedaría 2 por 0, 0, más 1. Esta expresión me quedaría 1. ¿El 1 es mayor que el 3? No. Por lo tanto, el 0 no me sirve como respuesta. Pero hay otros números, por ejemplo el 5, por ejemplo el 10, por ejemplo el 100, y todos esos otros, que al reemplazarlo, ahí sí esta expresión me queda mayor que 3. Entonces, ¿cómo los encuentro todos? Cuando la inecuación es lineal, lineal significa que el x está elevado a 1, cuando la inecuación es lineal, el trabajo es exactamente el mismo que en las ecuaciones. El 1 pasa restando, entonces 3 menos 1 sería 2, el 2 pasa dividiendo, y 2 dividido en 2 es 1. Entonces ahora la respuesta no es solamente el 1, sino que son todos los números mayores que el 1. O sea, el 1 no me sirve en este contexto porque el 1 provoca la igualdad. Y aquí, como me dice que sea mayor estricto, entonces del 1 en adelante, pero sin contar el 1. ¿Ya? Entonces aquí vemos que me sirve el 2, el 3, el 4, el 5, y todos los decimales entre medio, y todas las fracciones, todos los valores que estén por ahí. Ahora, ¿cómo se presenta una solución? Cuando ustedes van a responder un ejercicio en matemática, respecto de las inecuaciones, se suele mostrar de tres formas diferentes. Esta notación es la notación algebraica. Con álgebra, ¿cierto? Con letras, x mayor que 1. La segunda es la notación de intervalo. El intervalo siempre se escribe de izquierda a derecha, como cuando vemos una línea de tiempo. Entonces, que sea mayor que el 1 significa que parte en el 1 y no sabemos cuándo termina, en el infinito. El infinito siempre va con corchete abierto. Corchete abierto significa que los cachitos apuntan para afuera del número que puse, dependiendo a qué lado está. El 1, como no lo incluye, también tiene que ser corchete abierto. Las patitas para afuera del número. Ahí está la segunda forma de presentar la respuesta. ¿Ya? Noten la similitud que hay entre que falte el es igual significa corchete abierto. Si estuviera el ejercicio con igual, si me incluye el 1, significa corchete cerrado. ¿Ya? Esa asociación tienen que tenerla ustedes. Y la tercera forma es gráfica. Para mostrarlo de una forma gráfica, ustedes dibujan una recta numérica, que sabemos que es infinita para todos los lados, colocan algún valor de referencia. Por ejemplo, yo puedo poner que aquí está el 0, aquí está el 1, y va a dibujar un 2.
Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3. Solo de referencia para que se entienda la idea. No basta que usted coloque solo el número de la flecha, coloque algunos numeritos de referencia. Entonces, el 1 significa que aquí está y el huevito no lo vamos a pintar. Y ahí está la similitud entre las tres respuestas. Huevito sin pintar significa corchete abierto, significa que no está el igual, significa que no incluimos al punto. En todo significa lo mismo, que no se incluye al punto. Y de ahí es el infinito positivo, que sería hacia la derecha. Pintamos para allá. Listo. Las tres formas de presentar la respuesta: algebraica, intervalos y gráfica. Luego, si ustedes le hubiesen puesto en el ejercicio L es igual, lo único que cambia, el proceso se hace igual, lo único que cambia es que el corchete, en lugar de estar abierto, va a estar cerrado, apuntando para dentro del número, y el huevito va a estar pintado. Entonces, ahora, como les digo, hay muchas respuestas que me sirven. Pero claro, este tema de las matemáticas cada vez se va poniendo más complejo, cada vez nos quieren joder más la vida, y tenemos que buscar cómo resolverlas cuando hay ejercicios más complicados. Por ejemplo, las inecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Las inecuaciones cuadráticas, voy a usar el mismo ejemplo que mostré delante con la ecuación. Dijimos que era x cuadrado más 5x más 6. Voy a colocarle mayor, no, ahora voy a colocarle con menor. Pero la lógica es la misma. Menor o igual que 0. Entonces dijimos que las ecuaciones no podíamos resolverlas despejando. Teníamos que buscar la forma de factorizar. En las inecuaciones pasa exactamente lo mismo. Hay que buscar la forma de factorizar. Entonces la factorización es la misma. X más 3, x más 2, menor o igual que 0. Pero ahora ya no nos va a funcionar el teorema que le mostré delante. Porque el teorema funciona solamente para cuando las cosas dan igual que 0. Cuando A por B es igual que 0. Pero aquí me están pidiendo que sea menor también. Claro, podríamos solucionar el caso del igual, pero nos falta ver todas las otras respuestas para que sea menor que 0. Entonces, ahora tenemos que darle una interpretación. Menor que 0 significa que la expresión que va a resultar es negativa. Y mayor que 0 nos va a dar la interpretación de que tiene que ser positiva. Entonces, aquí está la primera estrategia que tienen que anotar. Cuando queremos resolver inecuaciones, siempre tenemos que dejar 0 en un lado de la inecuación. ¿Ya? Cuando trabajen con fracciones, cuando sea cuadrática, cuando sean más grandes. En las lineales no, porque las lineales, como la resolví recién, se resuelven igual que las ecuaciones. Pero cuando son más complejas, cuando tengan valor absoluto, que también lo van a ver, siempre el 0 en un lado. ¿Por qué? Porque el 0 es el punto de referencia que me separa lo positivo de lo negativo. ¿Ya? No puedo dejar aquí un 2, porque el 2, claro, para un lado es puro positivo, pero para el otro lado hay una parte positiva y otra parte negativa. Entonces no me sirve. Por eso, grábelo bien, por favor, escríbalo en el cuaderno, siempre dejar el 0 en un lado. Cuando eso ocurre, significa que una multiplicación de dos cosas tiene que ser negativa. Por lo tanto, si dos cosas multiplicadas tienen que ser negativas, tienen que ser de signos diferentes. Entonces, claro, esto puede ser positivo y esto puede ser negativo. Y ahí la multiplicación me va a dar negativa. Pero también puede darse el otro caso, que esto sea negativo y que esto sea positivo. Entonces, le quiero explicar esto porque como muchos de ustedes hace años que estuvieron en el colegio, antes se pasaba con las formas, forma 1, forma 2, pero cuando se generan más factores, va a ser muy difícil analizar la cantidad de casos diferentes que puedo encontrar. Aquí
dos casos ya descubro, porque son signos diferentes, o así o asá. Ojo, el caso de que los dos sean positivos no me sirve porque eso sería mayor que cero. Y los dos negativos tampoco me sirven porque también sería mayor que cero. Esos dos casos los usaríamos cuando el signo está para el otro lado. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a resumir? ¿Cómo lo vamos a resolver de una forma más sencilla para todos? Vamos a hacer una tablita de valores. La tablita de valores nos va a ayudar a, entre comillas, ponernos en todos los casos diferentes que pudiesen existir y los vamos a contrastar todos inmediatamente. Para eso, las indicaciones son las siguientes. En el eje horizontal va la recta numérica. Desde el menos infinito, discúlpeme, creo que alguien quería ingresar al curso, pero parece que ya lo aceptaron. Ya. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Y esta línea, esta recta numérica va a estar cortada, va a estar segmentada. ¿Cuántas veces? Dependiendo de la cantidad de factores que tengamos. Aquí tenemos dos factores. La cuadrática se factoriza con dos factores. Entonces, los puntos que van a ser aquí cortes se van a llamar puntos críticos. Y son los valores que hacen que el factor se haga igual a cero. Por ejemplo, este primer factor, x más 3, ¿cuándo se hace cero? Entonces ustedes, si es muy difícil el factor, lo colocan igual a cero y despejan esa mini ecuación, pero aquí es visual, el x menos 3. Y en el otro factor, ¿cuándo se hace cero? En el x menos 2. Ojo, no es el número que está ahí, el que ustedes ven inmediatamente, es el número que hace que se genere cero. Entonces, cambia el signo. Por lo tanto, el menos 2 y el menos 3 los ubicamos y son puntos de corte. Los ordenamos, entonces primero está el menos 2 y después está el menos 3. Entonces mi recta numérica se corta en tres partes. El tramo del menos infinito al menos 2, el tramo del menos 2 al menos 3 y el tramo del menos 3 al infinito positivo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cómo se comporta cada uno de los factores y luego el ejercicio completo. Entonces primero analizamos un factor, por ejemplo el x más 3. El x más 3, Profesor, ¿sí? ahí no debería ser el 3 primero y el 2, es decir, menos 3 y menos 2. Arriba en la tabla que hizo. Fatal. Sí, 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 fatal, ¿cierto? Gracias. Gracias, gracias. Sí, donde estaba explicando en el tema de que tenían que tener cuidado con, y me enfoqué en decirle eso, claro, lo puse al revés porque la mente es fraccionaria, pero se entiende. Ordenado, ¿cierto? El menos 3 está más a la izquierda y el menos 2 está más a la derecha. Gracias. Entonces, este factor x más 3 lo analizamos en cada uno de estos intervalos. Para eso, usted puede darse un número de ejemplo. En este primer intervalo me puedo dar, por ejemplo, el menos 10. Lo anoto por aquí, el menos 10. Lo reemplazamos, menos 10 más 3, y eso queda negativo. Entonces, cualquier número que yo tome en este intervalo me va a producir que sea negativo. Luego, nos damos un valor entre el menos 3 y el menos 2. Por ejemplo, el menos 2,5. Lo voy a anotar aquí, menos 2,5. Y vemos que al reemplazarlo me va a quedar positivo. Luego nos damos un valor entre el menos 2 y el infinito, por ejemplo el 0, y al reemplazarlo también nos va a quedar positivo. ¿Ya? Esa es una forma de verlo, dándonos un valor, no un valor límite, no puedo dar el menos 3 y no puedo dar el menos 2, un valor que esté en el intervalo. Pero a veces los intervalos van a ser medio complejos. Aquí, fíjense que apareció el menos 3 y el menos 2, que están cerquita. Entonces sí o sí tengo que darme un decimal. Igual complica un poco el cálculo. A veces nos van a dar dos fracciones, entonces encontrar un valor que esté entre medio ya va a ser difícil. Entonces, ahora les muestro la forma B de cómo pueden saber esta idea.
El otro factor, que es el x más 2, ustedes dicen, a ver, ¿dónde se hace 0? En el valor que ustedes encontraron aquí arriba. Se hace 0 en el menos 2. Entonces usted pinta aquí en el menos 2 para que se acuerde, porque ese es el punto del cambio de signo. Significa que de ese valor para un lado van a ser todos positivos y para el otro lado van a ser todos negativos. ¿Ya? Entonces basta que encuentre solo uno y después puede completar. Porque si yo supiera, por ejemplo, que aquí es positivo, ya, positivo, positivo, hasta el cambio de signo y después negativo. ¿Ven? Y así no tengo que calcular 3, basta que calcule 1. Ahora, si lo quieren mecanizar más todavía, cuando el x, en el factor que yo estoy colocando, cuando el x es positivo, ven que aquí está x positivo más 2, cuando el x positivo, sigue la misma lógica de la recta numérica. Primero negativo y luego positivo. Entonces, negativo, negativo, positivo. Y no tengo que entrar a calcular ningún valor. ¿Ya? Eso pasa cuando el x está positivo. Ahora, si en el factor que yo tengo, que encontré, me quedara el x negativo, por ejemplo, esto lo voy a borrar enseguida, por ejemplo, 4 menos x, ¿ven? Ahí está el x negativo, la forma sería al revés. Primero positivos hasta el cambio de signo y luego negativos. Le mostré dos formas. Usted se va a quedar con la que se sienta más cómodo. Si usted quiere reemplazar los valores y ir viendo en cada uno, no hay problema. Si usted quiere encontrar el puntito donde se hace 0, fíjense que ahí está el cambio de signo. Aquí se hace 0 el segundo factor, ahí está el cambio de signo. Yo lo encuentro más rápido, ¿ya? La idea es que, en cualquier caso, ustedes van a hacer este proceso con todos los factores que tenga el ejercicio, ¿ya? O sea, la tabla no va a ser más difícil, va a ser más grande, va a tener más factores, pero la dificultad no va a ser mayor. La recta numérica, si nosotros tenemos más factores, va a tener más cortes, pero el proceso es el mismo. Encontramos el punto de corte, o sea, el punto crítico, y ahí va a estar el cambio de signo. Luego, cuando analizamos cada uno de los factores por separado, analizamos el conjunto de ellos. O sea, en este caso, para generar el ejercicio original, tengo que multiplicar. Entonces aquí multiplico el x más 3 con el x más 2, y esto se reduce solamente a aplicar la regla de los signos. En el primer intervalo tenemos que los dos son signos negativos, entonces menos por menos me da positivo. En el intervalo del medio tenemos signos diferentes, entonces más por menos, menos. En el intervalo final tenemos signos iguales, positivo, ¿cierto? Más por más, más. Entonces, esta tablita, que yo ahora me demoré en explicársela porque fui bien detallado, pero en esta tablita usted encuentra cómo se comporta la expresión completa. Entonces, nuestro ejercicio original, del menos infinito al menos 3, siempre es positivo la multiplicación. Pruébenlo ustedes, dense cualquier número, reemplácenlo y vean que va a dar siempre mayor que 0. En el intervalo entre el menos 3 y el menos 2, cualquier valor va a ser negativo. Y del menos 2 en adelante, cualquier valor de esta expresión va a ser positivo. ¿Con cuáles nos quedamos? Y aquí recién nos fijamos en el signo. En este caso, como era menor que 0, era negativo, nos quedamos con esta respuesta. Si el símbolo hubiese estado para el otro lado, la forma de trabajar es exactamente la misma, todo igual, solo que al final, al decir positivo, nos hubiésemos quedado con los otros dos intervalos, con una unión entre este intervalo y este intervalo. Pero ahora tenemos ese. Entonces, solución. Y aquí, cuando son cuadráticas, generalmente se coloca el intervalo. Solución del menos 3 al menos 2. Y tenemos que ver el tema de los corchetes. Como esta vez es igual, significa que lo puedo incluir. Corchetes cerrados. Chicos, chicas, consulta. ¿No? ¿No hay consultas? ¿Por qué? Corchetes cerrados, ¿por qué es?
incluye el igual, ¿no es cierto? Porque está el igual, sí. Ya. Eso, como le expliqué en el ejercicio anterior, esas cosas van de la mano. Cuando aparece el signo igual, necesariamente el corchete va hacia adentro, apuntando hacia el número. Más adelante, cuando veamos inecuaciones un poquito más complejas, vamos a ver que en algunos casos, aunque tenga el igual, el corchete va a ir abierto. ¿Ya? Pero no es difícil. Solamente recordar en qué caso va a ocurrir. ¿Más dudas con este Profe, problema? ¿Sí? entonces para saber los signos solo tengo que buscar el cero y de un lado hacia el otro puede ser negativo y positivo. A ver. Creo que me dijo dos cosas diferentes. O El sea, cero, yo le digo, buscar el cero abajo en la tablita. el cero de la raíz del punto crítico. Por ejemplo, el cero del -3. Eso sí. Ya, es cuando me dijo el cero, por eso yo entendí dos cosas. Porque cuando me habla del cero, yo pensé que se estaba refiriendo a este cero, que había que dejar el cero. Ah, No, sí. súper bien. Franco, ¿cierto? Sí. Sí. Cero, cero, punto crítico, o raíz o solución, son cuatro nombres diferentes para referirnos al número que hace que el factor se haga cero. Ahí está lo que él dice. Entonces sí, usted ubica para el primer factor, para el x más 3, ¿cuál es su raíz o dónde se hace cero? Ah, en el -3. Y yo marco ese puntito porque sé que ahí va a haber cambio de signo. No va a haber otro. ¿Ya? Entonces del puntito para un lado, puros positivos, del puntito para el otro, puros negativos. Aquí no se aprecia mucho porque tenemos solo 3 trozos de intervalo, pero cuando los ejercicios sean más complejos, más grandes, sí vamos a tener más cortes y ahí sí nos vamos a dar cuenta, puros menos para un lado, puros más para el otro. Y eso también se mezcla con la idea que les mencioné. Si el x está positivo, como ustedes lo pueden ver aquí, x más 3, cuando es positivo, sigue el mismo orden de la recta numérica. Primero negativo, el cero, la raíz, la solución, el punto crítico, positivo después. ¿Ya? Aumentemos un poquito la dificultad. ¿El profe le envió alguna guía o no? La guía 7 creo que era. Profesor, dijo que usted la tenía. Profe La guía, Berry. la guía 6, porque ahí están las inecuaciones. A En la nosotros 7 nos mandó tenemos... un taller evaluado, dijo que si usted nos podía ayudar a resolverlo. Oh, ya entonces, ¿por qué no he abierto la página? No, Voy a profesor, revisar. profesor. Era broma, profe. Mire. Mire, abusando del profe. Ya, veamos. Un caso más difícil. Esto es solamente para ilustrar la idea, ¿ya? Entonces, el ejercicio ya va a estar factorizado. Va a ser x menos 1, x más 3. Ay, me quedo muy separado. X menos 2, x más 4, menor que 0 nomás. ¿Ya? No creo que a ustedes les toque factorizar algo así. De hecho, ni a mí me tocó factorizar algo así. Porque cuando son 4 factores, significa que el x está elevado a 4. Cosas con x elevado a 4, cosas con x elevado a 3, con x elevado a 2. No, trabajo infinito. Pero puede ser que les presente un ejercicio de esa forma, que ya esté factorizado. Entonces, tenemos que buscar primero las raíces. ¿Dónde se hace cero el primer factor? El signo al revés en el 1. Este otro factor en el -3. Este otro factor en el 2. Y este otro factor en el -4. Entonces, nuestra recta numérica va a tener 4 cortes. Del menos infinito. Y ordenado sería el -4 primero, el -3 después, el 1, el 2
y el más infinito. Y vamos analizando lo que le pasa a cada uno de los factores. Partimos con el x menos 1. Aquí da lo mismo el orden, sí. Como son factores, usted sabe que la multiplicación al final va a ser conmutativa. Así que da igual si yo analizo primero este o primero el otro factor. Da lo mismo. Entonces el x menos 1 se hace 0 en el 1. Significa que antes del 1 siempre fue negativo. Cambio de signo, positivo. Le dejo a ustedes la tarea de que reemplacen cualquier valor. Porque ya reemplazando el 0, por ejemplo, el 0 ya me da negativo. Y si reemplazo cualquier más, el menos 5, el menos 7, me va a dar negativo siempre. Siguiente factor, x más 3. Su cambio de signo está en el 3, negativo, ¿cierto? Primero negativo, luego positivo. Luego viene el x menos 2. Su cambio de signo está en el 2. Primero negativo, finalmente positivo. El último factor, x más 4, tiene su cambio de signo en el menos 4. Primero negativo, luego positivo. ¿Ven? Tiene más factores, pero la lógica es la misma. La tableta es un poquito más grande, pero detalle. Luego, nuestro ejercicio se compone de la multiplicación de los 4. Entonces, cuando multiplico... Ahí voy a dibujar los 4 paréntesis nomás. Cuando multiplico los 4, le aplico la regla de los signos a los 4. Entonces, cuando hay hartos números que se multiplican, nosotros determinamos el signo por la cantidad de veces que está el negativo. Cuando está una cantidad de veces par, por ejemplo 4 veces, se agrupan en positivo, positivo y queda positivo. Cuando está en impar, se agrupan 2, queda positivo, pero el último hace que el resultado sea negativo. Entonces aquí como hay 4 positivos, como hay 4 negativos, perdón, el resultado final va a ser positivo. Como hay 3 negativos, cantidad impar, va a ser negativo. Aquí hay solo 2 negativos, entonces esto no va a dar positivo. Aquí solo hay un negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y aquí hay 4 positivos, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Como dato, el 99.9% de las veces que usted trabaje, le va a dar los signos alternados al final. Pueden haber pequeños casos en los cuales encuentren menos menos y después más menos, pero son pocos. La mayoría le va a dar alternado. Entonces, después de hacer la tabla y ver la respuesta, ahora recién verificamos que lo que nos estaban pidiendo, al ser menor que 0, nos estaban pidiendo los negativos. Y ahí vemos cuáles son los que elegimos y cuáles son los que descartamos. Nos quedamos con ese y con ese, con los dos negativos. Entonces, solución, este negativo del intervalo menos 4 al menos 3, como no tiene el igual, corchete abierto para ambos lados, unido con, porque encontramos otro intervalo, del 1 al 2. Del 1 al 2. También corchete abierto porque no tiene el igual. Y ahí estaría la solución. Profesor, Sí, ¿Puedes escribirlo abajito? Ah, chuta. ¿no se alcanza a ver? No, no sé, que hable de mi compañera que la interrumpí. Ah, profesor, disculpe, mi consulta es respecto a los puntos críticos. Me confunde el tema de dónde se cambia el signo. Por ejemplo, yo pensaba que en el x más 3 debía ir desde el punto crítico hacia la derecha negativo y desde el punto crítico hacia la izquierda positivo. ¿por qué? Por eso me confunde, quisiera que me lo explicara. Ah, ya. Es que ahí usted tiene que dar valores, pues. Como el factor es x más 3, significa, démosle un valor para la derecha. Por ejemplo, acá puedo darle el 10. Si yo le doy el 10 y lo reemplazo en x más 3, me queda 13, y eso es positivo. Y cualquier número más grande que le dé, 14, 20, 200,
me va a quedar 200 más 3 o 100 más 3, me va a quedar positivo. ¿Ve? Por eso que de la derecha para allá son positivos. Y del punto crítico para la derecha son todos positivos. En cambio, si yo del punto crítico para la izquierda, pensemos en el mismo factor, en el x más 3, si yo le doy, por ejemplo, ya el menos 4, me quedaría menos 4 más 3 y eso es menos 1. Eso ya me queda negativo. Por eso es que tenemos que buscar siempre dónde se hace 0. Primero el ejercicio y luego cada uno de los factores. Porque en ese punto crítico está su cambio de signo. Para un lado, cualquier valor es positivo y para el otro lado, cualquier valor es negativo. ¿Ya? Ahora, el detalle está en saber para qué lado ocurre eso. Para qué lado es positivo y para qué lado es negativo. Entonces yo le doy esa idea para que ustedes la guarden. Cuando el factor está escrito en la forma con el x positivo, o sea, cuando usted ve el x solito, sigue la misma lógica que la recta numérica. Primero es negativo, porque para allá usted le da valores muy grandes negativos. Yo le doy el menos 500, el menos 800. Entonces, menos 800 más 3, eso queda negativo. Pero justo en el punto crítico, en el menos 3, si yo lo reemplazo, menos 3 más 3 es 0. Ahí está la barrera. Y luego si sigo aumentando y le doy valores más grandes, 4, 800, 1 millón, ya 1 millón más 3 es positivo. ¿Ve? Entonces por eso sigue esa lógica. Cuando el x es positivo, siempre encontramos primero signos menos y después del punto crítico, signos más. Ahora, yo aquí no les puse ningún factor al revés. Pero ¿cómo ustedes verían el signo negativo? Cuando el factor, por ejemplo, fuera de esta forma, menos x más 4, por ejemplo. Ahí usted ve el x negativo. Entonces, cuando el x es negativo, siempre el negativo es el jodido, es el que nos da vuelta a las cosas. Entonces, claro, si yo al x negativo le pongo un número negativo, me va a quedar positivo, porque se va a producir el efecto menos menos. Entonces, el x negativo se comporta al revés. Primero parte con positivos, por el efecto del menos menos. El menos del número negativo que estoy colocando y el menos que está aquí al lado del x. Primero parte con positivos, se va a hacer 0 y después va a encontrar valores negativos. Porque para acá usted le va a dar valores muy grandes positivos. Pero claro, usted va a colocar un valor positivo y con el signo menos lo da vuelta. ¿Ves? Por eso que la recta también se da vuelta. Lo puede encontrar de esa Ahí sí forma. entendí. ¿Sí? Ya. O lo puede encontrar de la forma, no sé, 5 menos x. Incluso pueden ser valores más extraños. Por ejemplo, 4 menos 3x. Porque todavía no hemos analizado. Puede tener un 3 también, no importa. Pero aquí usted reconoce que el x es negativo. Aquí está el signo menos del x, aquí está el signo menos del x, aquí está el signo menos del x. Y ahí el universo se pone patas para arriba, por así decirlo, y se nos da vuelta el eje. Primero los positivos y después los negativos. Pero acá, como ustedes ven, el x siempre es positivo. ¿Ya? Traten de no mecanizarse con que siempre van a ver el factor de la forma x número, ¿no? Puede ser número y después la x. Ahí. Ahora sí creo que alguien iba a consultar. ¿Franco parece o no? Ah, no, profe, que puse la solución justo donde alumbra el foco de su luz, la pizarra, y por eso no veía. No, en la luz del... Ah, eso. Sí, pero ya la había escrito. Ah, ya. Vale. Bueno, aquí estamos para responder todas las dudas. Y las que no me las sepa se las invento, así que no se preocupen. No, no les voy a inventar respuestas. Ok. Voy a mostrarle un poquito la guía 6. Si ustedes se fijan, con esta mini charla que hemos tenido, ya podrían resolver el 1, el 2, o sea, la A, la B, la C, la D, aunque ya la D está más complicada por las fracciones, ¿cierto? Pero cuando tenemos solo números abajo,
la dificultad es sumar o restar fracciones. Así que voy a explicarles el D. ¿Ya? X más... Noten que es lineal, que no aparece un X cuadrado. Menos X partido en 3 mayor que 1 más 2X menos 1 sobre 6. Uy, harto feo me quedan los números. Cuando tenemos fracciones, tanto en las ecuaciones como en las inecuaciones, siempre es difícil trabajar con fracciones. Entonces, una estrategia es multiplicar todo por el mínimo común múltiplo. Eso mientras no haya X en el denominador. Aquí, como solamente está el 6, el 3 y el 4, podemos multiplicar todo. La primera fracción, la segunda, el tercero, que es el número 1, y la cuarta fracción. Profesor, ese dice X más 3, o sea, X partido en 3, ¿Sí? más X partido en 3, que no lo veo. Menos X partido en 3. A ver, espera un poquito, voy a ver si... Espera un poquito. Es que ahí justo da la luz, profe, por eso. Sí, voy a ver, es que hay mucho brillo, entonces voy a ver si abriendo la cortina y apagando la luz mejora esto. Dependiendo de la hora del día, hay que jugar. ¿Se ve mejor así o no? O Sí, sea, veo. sí, no, sí, la parte donde está escrito, sí, profe. Abajo. Ahora no, quedó la pero- luz más abajo. Claro. El foco, sí. Que vaya. Oh, mala hora del día. Justo hoy día hay mucho sol, no sé por qué. Ya, pero ahí nos vamos a ir arreglando. Entonces tenemos, cuando hay fracciones, multiplicamos por el mínimo común para trabajar sin denominadores. ¿Ya? Entonces, entre el 4, el 3 y el 6, nosotros buscamos, por así decirlo, la tabla de multiplicar, la tabla del 4, la tabla del 3 y la tabla del 6, donde conjugan. Y eso es en el 12. Entonces, usted multiplica cada uno por 12. Por 12, esta primera fracción, le pongo paréntesis porque tiene dos términos. Por 12, esta segunda fracción. Por 12, el tercer término. Y por 12, el último término. Y también le pongo fracción porque tiene dos... O sea, le pongo paréntesis porque tiene dos términos. Multiplico todo por 12. ¿Ya? Entonces, ahora, cada una de las fracciones por separado, cada una de esas 4, se puede simplificar y vamos a quedar en el paso siguiente sin fracción. El 12 con el 4 simplifico por 4, ¿cierto? Me queda 1 y arriba me queda 3. Entonces se transforma en 3 por X más 1. La siguiente, el 3 con el 12, simplifico por 3. 3 en 3 cabe 1 y 3 en 12, 4. Entonces me queda 4X. Mayor que el 1, como no tiene denominador, se multiplica inmediatamente por 12. Quedaría 12. Y finalmente el 6 con el 12. 6 en 6 cabe 1 y 12 dividido en 6, 2. Entonces, de esa forma, queda sin denominadores y queda más sencilla de trabajar. Entonces ahora multiplicamos el 3 por cada uno. 3 por X, 3X. 3 por 1, 3. Menos 4X. Mayor que 12. Más 2 por 2 son 4X. Y 2 por 1 negativo, menos 2. El lineal no tiene X al cuadrado. Entonces, las X para un lado, los números para el otro. Tenemos 3X. Menos 4X que está aquí. Y esta X que la vamos a cambiar también sería negativa. Al otro lado tenemos el 12 que está ahí.
tenemos el menos 2 y tenemos el 3, que al cambiarlo, cambia el signo. Vemos cuánto nos da eso. 3 menos 4 sería menos 1, y menos 1 menos 4 sería menos 5. Menos 5x. Y acá 12 menos 2 serían 10, y 10 menos 3, 7. Qué bueno que apareció esto, porque ustedes, delante les mostraba que hay diferencias entre las inecuaciones y las ecuaciones. Una de esas diferencias ocurre cuando usted va a multiplicar o dividir por algo negativo, como en este caso. Porque cuando eso ocurre, el símbolo de la desigualdad cambia de orden. Porque aquí usted tiene que pasar el menos 5 completo. Entonces, al cambiarlo, va a dividir por menos 5 y el signo se da vuelta. Entonces, x, damos vuelta el signo, y aquí sería 7 dividido en menos 5, ¿cierto? Pero el menos no se suele colocar abajo. El menos se coloca o al medio o arriba. Pero se entiende que la fracción es negativa. ¿Ya? Ojo con ese efecto. Al dividir por algo negativo, se da vuelta. ¿Por qué? Si ustedes están viendo acá mismo esta parte, esto es como un universo paralelo. Aquí, en lugar de dividir, voy a cambiar de lado. Entonces el 5x lo voy a cambiar para el lado de acá, y ahí va a pasar positivo, y el 7 lo voy a pasar para acá, y ahí pasa negativo. Lo estoy cambiando con operaciones de suma y de resta. En la igualdad no se nota, porque buscamos el igual. Pero aquí, si en un lado es mayor que, visto del otro lado es menor que. Piensen ustedes a dos personas, una más grande y otra más chica. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista de la persona más grande, mira a la persona para abajo. Pero si nos ponemos del punto de vista de la otra persona, mira para arriba. Entonces, de un lado es menor y del otro lado es mayor. Entonces, ahora el 5 está positivo, y al dividir, pero fíjense que esto es exactamente lo mismo que eso. X menor que menos 7 quintos. X menor que menos 7 quintos. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿sabes que no puedo ver nada? Ese lado del brillo, no sé qué puso ahí. Ay, ¿cómo lo soluciono? ¿Cuál de los dos se veía mejor? ¿Así se ve o no? Igual se ve algo de brillo, profe. Pero menos, sí. Menos que... Pero un poquito. Pero se alcanza a leer bien la pizarra, ¿no? Porque yo lo veo súper oscuro. ¿Mejor o no? ¿No? La pizarra se ve bastante bien, profe. Solo la zona, por ejemplo, para que usted se ubique debajo de Ahí. menos 5x mayor que 7, debajo de esa, ya ahí se empieza a ver como borroso porque la claridad no deja ver bien. Pero el resto bien, el resto se distingue bastante bien. Ya, entonces voy a tratar de no llegar tan abajo. Voy a tratar de ocupar de más arriba. Ya, ¿consultas con el ejercicio? Profe, yo he visto que el profesor Berry, ahí donde dice menos 5x menor, ¿cómo es? ¿Menor que 7? Mayor que 7. ¿Mayor que 7? Él cuando pasa el 5 para dividirlo con el 7, él pasa solamente el número y deja la x negativa. Es lo mismo.
Pero después, ¿qué hace? Porque Después la respuesta multiplica por menos 1. es lo mismo. Porque al multiplicar por menos 1, da vuelta el signo, ¿cierto? Entonces, matemáticamente es lo mismo. Usted puede pasar directamente el menos 5 y al pasar el menos 5 está haciendo el proceso de pasar el 5 y multiplicar por menos 1. Son las dos cosas en simultáneo. Entonces, para no hacer dos procesos y hacer solo uno, usted tiene que recordar que cada vez que lo que pase, multiplicando o dividiendo, sea un número negativo, hay que darle vuelta al signo de la desigualdad. Ah, claro, porque él le da vuelta al signo, creo que cuando multiplica por menos 1. Correcto. Entonces, conclusión. Dar vuelta al signo no se produce cuando es por menos 1, porque podría ser por cualquier expresión, pero negativa. ¿Ya? Cuando sea la expresión negativa. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbraron, cuando nos enseñaron las ecuaciones, siempre nos acostumbraron, yo creo que de todos los que están aquí, yo creo que a todos nos mecanizaron con que la X siempre va al lado izquierdo y la respuesta siempre va al lado derecho, el número. Siempre dejaron la forma X mayor que o X igual a. Entonces nosotros en nuestra mente necesariamente tenemos que tener el X al lado de allá. Tenemos que tener el X al lado de allá. Pero es lo mismo, si usted lo puede cambiar, como le decía, si aparecía menos 5X mayor que 7, claro, para dejar el X al lado de acá, divido en menos 5 o divido en 5 y multiplico por menos 1, que es lo mismo. Pero perfectamente, yo sé que si la X está negativa aquí, la puedo cambiar y acá va a estar positiva. Y el 7 que aquí está positivo, lo cambio, aquí está negativo. Y ahí, ese cambio de pasar sumando o restando, fue lo mismo que si hubiese multiplicado por menos 1. Solo que ahora está visto al revés, el X quedó al otro lado. Pero si usted lo coloca con la X al lado de allá, se da cuenta que el símbolo cambió, el símbolo se dio vuelta. Por eso, esa es la dificultad de las inecuaciones. Que como no es una balanza, como no está en equilibrio, no puedo llegar y pasar de un lado para el otro de forma gratis. Sobre todo cuando está el X involucrado. No puedo. Hay un desnivel. Entonces, de un lado es menor, pero si lo voy a cambiar, del otro lado es mayor. Y eso se produce ay, no sé qué le iba a decir, chicos, disculpen. Me apareció un error de computador en la mente. Estoy haciendo el ejercicio G. Entonces, acá tenemos una doble desigualdad. Tenemos una primera expresión que es menor o igual que una expresión central, que es menor o igual que una tercera expresión. ¿Ya? Forma de trabajar con eso. Vamos a tener dos casos para pensar. En este caso, como tiene X en las tres partes, las podemos separar en dos. En esta y en esa. ¿Ya? Una desigualdad múltiple. Entonces, para resolverlo, lo separamos en dos casos. Y después tenemos que ver dónde está la respuesta común. Porque va a tener que ocurrir todo simultáneamente. Esta primera sería 5x menos 7 menor o igual que 3x más 1. Y la segunda expresión sería la del medio con la del lado derecho. 3x más 1 menor o igual que 6x menos 11. ¿Ven? Separamos un ejercicio en dos. Pero aquí al medio debería haber un y, porque tiene que ocurrir eso y simultáneamente tiene que ocurrir la otra expresión. Entonces el y en matemáticas se coloca un gorrito hacia abajo, así. Eso es del punto de vista de escritura de álgebra, con letras. Entonces,
buscamos la primera respuesta, cambiamos el x para allá, ¿cierto? El 3x restaría, entonces 5x menos 3x son 2x, y el 7 negativo, al cambiarlo, sería positivo, y se suma con el 1 dando 8. Y por este otro lado tenemos que, aquí está lo que le comentaba recién, tenemos 3x por aquí, tenemos 6x por allá. Si ustedes la agrupan pasando las 6x para acá, le va a quedar negativo y después va a tener que multiplicar por menos 1. O si pasa las 3x para allá, le va a quedar positivo. Entonces ahí usted elige cómo le quede más cómodo. Yo voy a pasar las x para allá. Entonces estas 3 van a pasar restando y 6x menos 3 sería 3x. El 11, que está negativo, lo voy a cambiar, va a quedar positivo, se va a sumar con ese 1 y va a dar 12. ¿Ya? Siguiente. Para dividir, como estoy dividiendo en un positivo, no pasa nada. Y 8 dividido en 2 sería 4. Y acá el 3, como estoy dividiendo en un positivo, no pasa nada. Entonces 12 dividido en 3 da 4. ¿Qué tendríamos que hacer finalmente? Tendríamos que tomar esto y graficarlo, esto y graficarlo, y ver cuáles son los puntos en común. Entonces, si establecemos una recta numérica, tenemos el 4 como punto de referencia. Esto de aquí se lee x menor o igual que 4. Entonces pinto el 4 porque tiene el igual y el menor sería para la izquierda. Y esta expresión les recomiendo siempre leerlo de donde esté el x. X mayor o igual que 4. Entonces va a ser de aquí para allá. ¿Cuál fue el conjunto solución final? ¿Qué punto hay en común? El 4, ¿no? Solo el 4, ¿cierto? Entonces, como solamente nos dio un puntito, lo podemos escribir con corchete de llave o colocar que el x es igual al 4. ¿Ya? Entonces, eso lo explicaba adelante. Las inecuaciones pueden tener infinitas respuestas, pero también pueden tener una, como en este caso. ¿Ya? Hay que ver dónde se cruzan las respuestas. Y en este caso solo se cruzaron en el 4, porque tenía el igual, porque una era del 4 para la izquierda y el otro era del 4 para la derecha. Entonces solo el 4 es el punto en común. Fíjense también que si el ejercicio no hubiese tenido el igual, hubiese tenido solamente el mayor o el menor, la respuesta hubiese sido sin solución, hubiese sido conjunto vacío, porque uno hubiese partido del 4 para allá, sin contar el 4, y el otro hubiese sido del 4 para acá, sin contar al 4. Entonces no hubiese habido nada en común. Y como no hubiese habido nada en común, la respuesta hubiese sido conjunto vacío. Esa O con una raya cruzada. Consulta. Consultas. Bueno, es para rectificar, o sea, para ir reforzando cuando se pinta siempre es porque es menor o igual, incluye el igual. Cuando se pinta es porque tiene el igual. Ya, las llavecitas que usted hizo es porque esas llavecitas indican que solamente hay una sola solución, en este caso. Ya, Sí. ¿no? O Para reforzar. podría haber puesto x es igual a 4. Ya, lo Pero mismo, nosotros ya. colocamos, en matemática los corchetes cuadrados son para escribir intervalos y las llavecitas
son para escribir puntitos por separado. Entonces, por Ya. eso, Profesor, como solo es el 4, con llavecita. Cuénteme. ¿puede hacer otro de ese ejercicio similar? Profe, tengo una consulta sobre ese, sí. Cuénteme. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en la segunda, en la del 4, no, la otra. En esa, a mí igual me puede dar x menor a 4, ¿o no? Es que pasé solamente el número dividiendo al otro lado. Porque, por ejemplo, te queda 3x menos 6x menor a menos 11 menos 1. ¿Sí? Después me queda menos 3x menor o igual a menos 12 dividido en 3. O sea, después dividido en 3 y después me quedaría como x. Dividido en menos, porque el x queda negativo. Perdón, sí. Y después me quedaría como Y ahí se le da x vuelta el signo. menos, claro. Sí. Lo que tienen que ver es Y que me su quedaría ejercicio... 2, 4, x y menor a 4. No, mire, fíjese que en el lado de acá, sí o sí, usted tiene que tener al lado del x, tiene que tener los dos puntitos del signo mayor. No puede tener la punta. Acá el x tiene la puntita del signo. Acá no. Porque miren, voy a borrar esto. Fíjense que dice que el 4 es menor que el x o también que el x es mayor que el 4. Lo voy a resolver de la otra forma. ¿Cómo hubiese pasado si yo agrupo las x al lado de acá? Las 6x las cambio, pasarían negativas, ¿cierto? Y 3x menos 6x son menos 3x. Lo que tienen que considerar es que siempre en matemática tenemos que llegar a la misma respuesta. Me voy por un camino o me voy por otro, siempre hay que llegar a la misma respuesta. Cambio el 1 para allá. El 1 está positivo, sería negativo, entonces menos 11 menos 1 da menos 12. ¿Ve? Hasta este momento el x tiene la puntita del signo para su lado, igual que acá. Pero ahora, como va a pasar el menos 3 dividiendo, entonces hay que dar vuelta el signo. Y ahora quedó con las dos patitas, porque tengo un menos 3. O si usted pasa el 3 y después multiplica por menos 1, es lo mismo. Y al lado de acá le va a quedar menos 12 dividido en menos 3, y eso queda 4. ¿Ven? Si yo lo leo, x mayor o igual que 4. O si lo leo al otro lado, 4 menor o igual que x. ¿Ven? Es lo mismo que habíamos encontrado delante. Solo que delante habíamos encontrado con el x acá, pero esta notación y esta notación es lo mismo. ¿Ya? O sea, la idea es que no se mareen ustedes tratando de diferenciar el x allá o el x acá. Profe, Fíjense en Ah, sí. un segundo. Se me olvidó cambiar Fíjense el... el no, signo, no que ¿cierto? Eso se profe, me... que el signo está en la segunda interpretación, hay que cambiarlo. No anda ni por dónde, ¿cierto? Claro. Gracias, Sí. sí. Entonces, A ver. ahí sí, ahí sí. No, es que cuesta, chiquillos, cuesta mucho tratar de estar mirando, porque quiero ver si es que se ve bien en la pizarra. Estarle explicando y además estar dibujando en la pizarra es como No, si se la entiende, mente. profe, tranquilo, se entiende. Pero lo importante es exacto, que si ustedes se van dando cuenta de esas cosas, me las dicen y voy viendo que en realidad van captando. Porque son mucho más entretenidas las clases cuando ustedes van participando. Si yo solamente me quedara aquí hablando, bla, 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 no. Ok, entonces, a veces pasa que estas cosas las vemos como diferentes. Lo importante es que ustedes siempre sepan leerlo, por ejemplo, desde el x. X mayor que 4, mayor o igual que 4. Y acá x mayor o igual que 4. Incluso hay gente que tiene conflicto con cómo colocar el signo. Entonces, por ejemplo, si tienen el 1 y el 7, yo siempre les digo, al 1, como es más chiquitito, le doy un punto. Al 7, como es más grande, le doy 2 puntos. Luego 1, y ahí tengo el signo 1 menor que 7, 7 mayor que 2. El 7 tiene 2 puntitos, porque es más grande, el 1 tiene solo 1. Porque veo también que a los niños, no sé si alguno de ustedes tendrá hijo o familiar menor, o a nosotros mismos, siempre nos enseñaron que el pescadito chico se come al más grande. Eso, no. Eso causó más conflicto en mí de lo que me ayudó a entender el tema de los signos.
Profe, ¿Sí? mire, le pido un favor porque igual todavía nos queda tiempo. Por lo menos dedicarnos 10 minutos a desarrollar al menos el inicio de la pregunta 4 de la prueba, porque varios tuvimos como dificultad en desarrollar ese ejercicio de factorización. Eh, Obviamente es materia que ya quedó atrás, pero igual para que nos quede como claro resolver ese tipo de ejercicio, por favor. Ejercicio 4 de la prueba. Era un Me imag- ejercicio de racionalización. Me imagino que la prueba está cargada en el aula virtual, ¿cierto? Profe, yo tengo una consulta sobre los talleres que usted nos va a evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, la materia de la primera prueba ya usted no la va a evaluar como K. Sí, pues. Ah, igual se puede. Pensé que ahora los talleres iban a ser como de la materia que íbamos a pasar ahora. Cuando sea en el taller, es de lo que hemos visto en el CAP. Ah, ya. Eso era, profe. Eso todavía no está, ¿no es cierto? Lo del taller, ¿o sí? Yo creo que la próxima semana es buena fecha, ¿o no? ¿Cómo parece un tallercito? Porque mientras más instancias tengamos, eh, más fácil es borrar, por ejemplo, la nota más baja. Entonces, si tenemos menos instancias, por ejemplo, si alcanzamos a hacer solo 3 talleres, tendrían que ser las 3 notas. En cambio, si alcanzamos a hacer 4, podríamos borrar la más baja. Como usted guste, profesor. Sí. Profesor, ¿le puedo pedir un favor igual? Esta guía Sí. que usted estaba pasando, ¿la puede subir a alguna parte? Porque yo descargué la guía 7 que colocó el profesor, pero no es la misma guía, no son los mismos ejercicios. Ya, yo creo que se lo había enviado a algunos por Telegram, parece, para que después los compartieran. Pero yo tengo acceso hace poquito en el aula. No sé si revisaron. Y en Sí, el sí, aula virtual ya revisé. está el No curso está esa, profesor. de No CAP está y la guía está. 6. Esa guía que nosotros somos de la sección 1 y a mí en la sección 1 no me aparece esa guía, aparece otra. Entonces, si usted nos podría subir esa guía que usted tiene. Ya, hijo. Ya, ya, vale. ¿Qué estaba? Ah, ya. ¿Cuál me dijeron que viera de la prueba? Si quieres se lo dicto, profe, porque la busqué acá y lo tengo acá en Es mi que tengo computador. la prueba, la encontré. Ah, ya, el ejercicio 4, profe, que había que Pero, sustituir y... pero ese fue el que vimos en el CAP, el que Sí, vimos pero, ya. sí, pero es parecido, profe, porque igual tiene la complejidad de que en el denominador tiene una fracción, entonces ahí como que complicó algo. De hecho, recuerdo que usted estuvo ese día sábado, porque recuerdo haber que usted haya dicho algún comentario. Ese, ¿cierto? Reemplazando el A por menos 2 séptimos, Ese mismo es, profe. el B por 4 y el C por raíz de 5. A todo esto, ¿cómo le fue la prueba? La sección 3 todavía no tenemos las notas, profe. El lunes la profesora las va a subir a la UCM virtual. Y además que la profe estaba un poco enferma, por lo que tengo entendido. Menos 2 séptimos, 4 menos raíz de 5. Y Profesor, abajo, ¿sí? disculpe, yo ahora tengo que trabajar. eh, ¿Me podría, o sea, estuve la mayor parte de la clase, ¿me podría dejar presente en el registro? Podría, sí, podría. Pero Ok, me acordó justamente, deme un segundito, no se desconecte todavía. ok. Y igual como les mencioné el otro día, chicos, voy a grabar los que están registrados para después pasar la asistencia. Mm. Me estaba grabando a mí mismo. Estaba la cámara apagada.
Esperen un poquito, chicos. Estoy casi listo. Ya. Bueno, que le vaya muy bien en su trabajo. Muchas gracias, profesor, igualmente. Ya. Profe, en mi ¿Sí? caso, mire, para que tampoco gastemos tanto tiempo en eso, solamente era como desarrollar la parte inicial, porque racionalizar yo creo que todos entendimos bien como el concepto. Solamente desarrollar la parte inicial, profe, por favor. Ya. Quiere inicialmente multiplicar el 2/7 por cada uno. Entonces sería menos 8/7. Y después menos con menos más. 2/7 raíz de 5. Y en la parte de abajo tenemos que esto es un 16. Entonces está dividido cada uno. El menos 2/7 y el más raíz de 5 está dividido en 16. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es ver esto como solo 2/7, verlo como una sola fracción. Ahí. Y luego dividir los extremos, multiplicarlos y colocarlos arriba. Entonces sería 16 por menos 8 más 2 raíz de 5. Y abajo sería la multiplicación de los medios. Sería 7 por menos 2/7 más raíz de 5. Ahí hice división de fracciones para dejarlo un poco más sencillo. Luego veo que está el 7 y el 7, así que vamos a ir multiplicando por cada uno. Ahí y ahí. Entonces, voy a escribir aquí arriba para que no, por el tema de la luz. 16 por 8 serían 80 y 48. 80 Profe, ¿Sí? no, le iba a decir que si quiere lo cortara ahí porque ya vi donde me equivoqué en la prueba. Así que, no, si da eso nada más, profe, si el resto yo creo que Ya. quedó como súper claro. ¿Alguien necesita que siga desarrollándolo, no? ¿O volvemos a las inecuaciones? Lo borro entonces. Profe, y en el caso de que yo hubiera amplificado por 7 desde el inicio, bueno, ya lo borro, pero no importa. El caso es que se ha multiplicado por 7. Sí, como estaba de 7 el denominador para dejarlo más simple. Sí, podría haber sido. ¿Usted tiene el chat de Telegram? Sí, profe. Ya, pues entonces mándeme por ahí el ejercicio, lo que hizo usted, y le puedo dar alguna respuesta. Ya. Vale, profe, gracias. Ya, volvamos entonces. Ya. Voy a hacer la diferencia, chicos. Por ejemplo, esa expresión. También tenemos 3 partes, ¿cierto? Hay 2 signos. Entonces, este ejercicio es muy similar al anterior. La diferencia está en que en este ejercicio, fíjense que aquí no hay número, y acá tampoco hay, o sea, letra. De aquí para acá no hay letras, no hay X, y de aquí para acá tampoco hay X, solo hay al centro. Cuando eso ocurre, ustedes pueden llegar y trabajarlo a sí mismos, no es necesario separar. Pero cuando aparecen las X involucradas en las partes de los extremos, como el ejercicio anterior, ahí sí usted tiene que tomar y separarlo en 2 ejercicios diferentes. ¿Cómo podemos resolver este? Como la X está solo al centro, usted va a hacer el proceso que siempre hace para resolverlo,
pero lo que vaya a sumar o a restar o a multiplicar o a dividir, tiene que hacerlo a ambos lados. Entonces, por ejemplo, para resolver esta inecuación, para dejar el x solito, lo primero que hay que hacer es sacar el 7 que está aquí. El 7 está restando, entonces lo cambiamos sumando. Pero suma a ambos lados. Entonces va a quedar 32 más 7 para este lado y 16 más 7 para el otro lado. ¿Ven? Lo sacamos así, hacia ambos lados. Entonces tenemos... Pero profesor, ¿Sí? usted el otro no lo hizo así, pues. ¿En qué Por se eso, diferencia con el otro? por eso les dije la diferencia. Cuando Ah, usted vea estos ejercicios de 3 inecuaciones simultáneas, pueden encontrar dos casos diferentes. Uno de ellos es cuando no tenemos x en los extremos, como este que le estoy mostrando. ya, Y el ya, otro ya. ejemplo es cuando sí tenemos x en los extremos, como el caso que vimos delante. Ya Ese caso entiendo. de delante, sí o sí hay que separarlo en dos. Ya, profesor. Y este lo podemos resolver. Entonces, por eso quiero mostrarle este caso, ¿ya? Porque si ustedes lo van a separar en dos, se van a demorar más. Profe, Luego, ¿sí? con al menos uno de los dos extremos que ya tenga variable, ya hay que separar, ¿cierto? Exacto. Ya. Y aquí sería 23. Y luego el 4, para sacarlo de aquí, para dejar el x solito, el 4 divide a ambos lados. 39 dividido en 4 y acá 23 dividido en 4. Entonces la respuesta son los x que están entre estos dos valores. ¿Cómo los graficamos? O primero, ¿cómo hacemos el conjunto solución? Como el x está entre medio de estos dos, significa que la solución es desde el 23 cuartos hasta el 39 cuartos. Corchetes cerrados porque tiene el igual. Y cuando queremos ya graficar, tendríamos que ver a cuánto representa aproximadamente el número. 23 cuartos es casi 6. Y 39 cuartos es casi 10. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera sido ahí tal vez de 4x, sino menos 4x? Damos vuelta a los signos. ¿Para los dos lados? Sí, pues los dos habría que darlos vuelta. Ah, ya. Sí. Entonces, claro, al darlos vuelta, también quedarían negativos, ¿cierto? Porque usted, este negativo lo está sacando, entonces dejaría negativo esta expresión y esta expresión de acá. Entonces, al darlos vuelta y al representarlos, tendríamos que colocar este primero y ese después. No sé si me entendió esa idea. El último, lo de poner el de acá primero, no. Porque recuerde que cuando las cosas son negativas se ponen de cabeza. Entonces, si nosotros tenemos que el 1 está, o sea que el x está entre el 1 y el 2, si el ejercicio fuera, por ejemplo, menos x, entonces, claro, multiplicamos por menos 1, quedaría menos 1, damos vuelta, pero cuando nosotros vamos a representar este conjunto, ¿cuál tenemos que colocar primero, el menos 1 o el menos 2? El El menos menos 2, 2. porque el que está a la izquierda. ¿Ven? Siendo que acá colocábamos el 1 y después el 2. Ah, ya, entendí, profe. Porque al cambiarle el signo, lo que antes era más grande, ahora es más negativo, por lo tanto es más chico. Se produce ese efecto espejo. Mientras más a la derecha estén los positivos, el negativo va a ser más chiquitito. ¿Ves? Por eso es que al dar vuelta a los signos, y cuando quedan negativos, se colocan al revés. Porque en el fondo, claro, aquí está leído de izquierda a derecha, pero si usted lo lee así como en tamaño, el menos 2 es menor que el x y es menor que el menos 1. Es al otro lado. Conclusión. Cuando ustedes encuentren números negativos, siempre dense la vuelta y denle un poco vuelta al tema y vean cuál es más chiquitito.
¿ya? No vayan a colocar de memoria que si ustedes encontraron lo que está aquí, no necesariamente es lo primero que va en el intervalo, ¿ya? Recuerden que primero hagan el análisis. A ver, si tengo que el x está entre estos dos valores, ¿cuál de estos dos valores es menor? Ah, ya este. Y ese lo coloco en la izquierda y después coloco el resto en el intervalo. Inventé ese ejercicio, no sé si me va a resultar algo válido, pero mejor, porque en los intervalos no siempre van a encontrar un conjunto solución. Piensen ustedes que en este ejercicio se separan en dos casos diferentes. Entonces, cuando ustedes grafiquen, entonces podemos tener diferentes opciones. Por ejemplo, que uno parte de aquí para allá y que el otro parte de aquí para acá. Y ahí tenemos un conjunto solución en el cual se corta. O sea, tenemos una parte mixta y esto sería la respuesta final. ¿Ya? Eso es uno de los casos. Otro caso podría ser como el ejercicio que vimos delante, que parta justo del punto para un lado y del punto para el otro lado. Entonces ahí tendríamos que ver si el punto pertenece, o sea, si va incluido con el igual, para que la respuesta sea solo el punto, cuando colocábamos el 4 con esa llavecita de corchete, o sea, con esa llave paréntesis, o si no estuviera el igual, no habría solución. Y un tercer caso podría ser que encontráramos que este viene de aquí para allá y que este viene de más acá para acá. Entonces aquí no hay puntos en común. No sé si alcanza a ver bien. No hay puntos en común. Entonces aquí la respuesta sería vacío. Podemos encontrar un trozo de intervalo, un punto o nada. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en mente cuando ustedes resuelven ejercicios. Que pueden encontrar cualquier cosa para que después no se asusten cuando la respuesta le den medias extrañas. Entonces, en este ejercicio separamos en dos casos. Uno sería 1/3 más x menor o igual que x más 3. Y el otro caso sería x más 3 menor o igual que 2x. Y entre medio vendría un y. Luego, esta primera expresión, fíjense lo que pasa. ¿A qué lado vamos a juntar las x? Si yo paso esta restando para acá, me va a quedar x menos x y se van a eliminar. Y esta de acá, también, pues si yo paso esta x para acá, también se van a eliminar. Que entrete que me haya, porque este lo inventé, entonces que entrete que me haya pasado eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí se eliminan las x y me queda 1/3 menor o igual que 3. Si alguien no lo logra ver bien, me pregunta, ¿ya? Pero aquí se eliminan las x. Y acá pasamos la x restando y me quedaría menor o igual que 2x menos 1x, x. Puede haber casos en los que la respuesta se le elimine las x. Entonces en este caso usted tendría que evaluar, ¿el 1/3 es menor o igual que el 3? Sí, siempre. Entonces la respuesta aquí son todos los reales. Ahí me sirve toda la recta numérica, ¿ya? Ahora, si aquí me hubiese dado, por ejemplo, 5 menor que 1, ahí no hubiese tenido respuesta válida, no me serviría. Pero aquí, como esta desigualdad sí se cumple, significa que cualquier valor de x que yo dé en esta parte cumple con esa desigualdad. Y acá tenemos que el 3 es menor o igual que el x. Entonces tenemos que graficar las dos conjuntos soluciones. Por un lado, tenemos toda la recta de los reales, con la respuesta del lado izquierdo, y con la respuesta del lado derecho tenemos que el x es mayor o igual que 3. O sea, del 3 lo pintamos porque tiene el igual. Profe, esa gráfica, disculpe, esa gráfica la podría colocar al lado, a la derecha ya.
Sí, que no se distingue ¿Acá? bien ahí, por favor. Sí, porfa. Entonces, por un lado teníamos todos los reales, toda la recta, y por otro lado tenemos que el x es mayor o igual que el 3. Significa que desde el 3 lo pinto porque tiene el igual y mayor para la derecha. Entonces, ¿cuál es el conjunto solución final? Es la intersección entre las dos respuestas. Por lo tanto, aquí sería donde pinto con ambos colores, si ustedes están pintando con dos colores diferentes. Entonces, la solución sería desde el 3 hasta el infinito positivo, corchete cerrado. Yo sé que a lo mejor se le hace extraño a más de uno, y no me han consultado, se le hace extraño esta respuesta, que le aparezca a todos los reales. Eso debería ser como, o sea, yo pienso que debería ser desde el 3 hasta el 1/3, porque se supone que el 1/3 es menor que el 3. Pero no, es que aquí no hay x involucrada. Es como, mire, es como que yo le presentara la siguiente ecuación. X es igual a x. ¿Qué valor me sirve como respuesta? X, 1. 1 porque el 1 es igual a 1. 2 Ujú. porque 2 es igual a 2. 3 porque 3 es igual a 3. 20.000 porque 20.000 es igual a 20.000. Entonces, esa respuesta, o sea, ese tipo de ecuaciones generan muchas respuestas, porque se llaman ecuaciones triviales. Acá igual, esta ecuación que está aquí es una, perdón, esta inecuación es una inecuación trivial porque cualquier valor de x que yo le coloque me va a dar una respuesta válida. Entonces, usted cualquier valor que le dé va a cumplir esta desigualdad. Por eso que el 1/3 menor o igual que 3 siempre es válido. No es válido solamente entre el 1/3 y el 3. Siempre es válido. Entonces, por eso que las respuestas son todos los reales. Hay ecuaciones y hay inecuaciones que son extrañas. Por ejemplo, la ecuación x igual x más 1, esto debería causarle a ustedes un poco de ruido. ¿Cuándo el x es igual al x más 1? Démonos cualquier valor. ¿Cuándo el 2 va a ser igual al 3? ¿Cuándo el 3 va a ser igual al 4? ¿Cuándo el 20 va a ser igual al 21? X con x más 1. Cada vez Jamás. que cuando le No, sumes el 1, sí. no, pues jamás. Únicamente. No, No, pero le no, digo para mí. al valor del X, sumándole 1 en el otro lado me refiero, profe. O sea, igual, haciendo la igualdad. Pero ¿cuál es el número? El número. No hay ningún número. Ah, no, ninguno, porque siempre va a ser uno mayor que el otro. Correcto, porque x más 1 es el sucesor de x. Entonces, ¿cuándo un número va a ser igual a su sucesor? Nunca, ni siquiera el 0, porque 0 con el 1. Entonces, ¿cómo se resuelve? Claro, el x lo pasamos restando y nos quedaría que 0 es igual a 1. ¿Y cuándo el 0 es igual al 1? Jamás. Entonces, esto no tiene ninguna respuesta. Nunca van a ser iguales. Profe, ¿Sí? ¿y no podría ser, por ejemplo, en 1/3 un número irreal? Porque si uno lo divide no es como infinito, es periódico. Ah, pero es una fracción. Entonces, no, aquí tenemos que diferenciar los racionales de los irracionales. Los irracionales son las raíces que no son exactas. Son los que no se pueden escribir como fracción. Pero este número está escrito como fracción, por lo tanto es racional, aunque tenga infinitos decimales. ¿Ya? La diferencia entre los racionales y los irracionales son los racionales tienen una forma lógica en los decimales. Nosotros podemos encontrar una regla. Por ejemplo, si yo les doy el número 0,123, 123, 123, punto, 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 infinito, no porque sea infinito va a ser irracional, porque este número tiene lógica. 123, Porque sigue 123, sigue un patrón, profe, ¿cierto? exacto. Del momento que puede seguir un patrón, es racional. Lo que pasa con las raíces es que no tienen ningún patrón. En los infinitos números para atrás, usted puede estar años y años y años buscando números y no encuentra patrones. Y está demostrado. De hecho, como dato friki, se dice que en el número pi
que es el número que está asociado al círculo, están todos los números de la historia. Por ejemplo, puede encontrar en un trocito, puede encontrar su root, en un trocito puede encontrar su fecha de nacimiento, etcétera. Porque como van repitiéndose infinitamente números diferentes, en alguna parte van a aparecer justamente esa combinación. Eso también está demostrado. Y con las supercomputadoras han encontrado tantos decimales que si usted lo escribe a mano, uno al lado de otro, ocupa la distancia de aquí a la luna. Toda esa cantidad de decimales y todavía no encuentran ningún patrón. Y está demostrado que no se va a encontrar. Entonces, ahí está la diferencia entre los racionales y los irracionales. Volvamos a las inecuaciones. Entonces, hay un grupo de inecuaciones que son extrañas. Un grupo de inecuaciones que nunca tienen respuesta o que la respuesta son todos los números. Y hay otro grupo que son las que tradicionalmente vemos que tienen una respuesta que nosotros la vemos comúnmente. Por ejemplo, la inecuación, lo mismo que decía delante, x menor que x más 1. ¿Cuándo el x va a ser menor que el x más 1? O sea, ¿cuándo un número va a ser menor que el sucesor? Jamás. Eso no puede ocurrir. Entonces aquí no hay respuesta. Ninguna respuesta me sirve. Ningún valor de x va a cumplir con esa condición. ¿Cuándo el x más 1 va a ser mayor que el x? ¿Cuándo el sucesor va a ser mayor que el número? Siempre. Entonces aquí la respuesta es todos los reales. Todos los números me sirven como respuesta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque al resolver acá arriba, al pasar restando las x, me va a quedar... ¿Dónde está? Me equivoqué, po. ¿Qué puse delante? Esto quería decirlo al revés. Que el x sea mayor, eso sí. Que el número sea mayor que el sucesor. Eso sí. Aquí al resolverlo, pasamos el x restando y nos queda 0 y acá nos queda el 1. Y eso nunca se cumple. Por eso que el 0 mayor que el 1 no se cumple, pero no significa que el 0 y que el 1 sean la respuesta, llevándolo al ejercicio de delante. Significa que esta desigualdad significa que ninguno sirve. En cambio acá, si nosotros resolvemos esta inecuación, pasa el x restando y me queda 1 mayor que 0. Ah, y eso, el 1 mayor que 0, sí es válido, siempre es válido. Por eso, todos los reales. Y acá, ninguno. Son Profe, casos... ¿Sí? en el caso de que no funciona, ¿eso tiene un nombre técnico? ¿Es indefine puede ser o se ocupa alguna otra palabra? ¿Se indefine ahí la expresión de arriba? No sé si decirlo se indefine. Ahí me pilló con el concepto técnico. Es que son casos especiales de respuesta. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver la tradicional, que el x sea mayor que 5, Claro. o que el x... Pero no es necesario saber ese tecnicismo en realidad. El tecnicismo no. No aportan nada, ya. Correcto. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta. Por ejemplo, si en un ejercicio como el que vimos anterior, uno no Sí. hubiera tenido solución y uno sí, ¿igual se puede graficar? Qué buena pregunta. Esa es una pregunta muy, muy, muy buena. Demasiado buena, diría yo. Ya, usted separó en 2 el ejercicio. Supongamos que uno de acá no le dio ningún valor, ¿cierto? No le dio Sí. ninguna respuesta lógica. Sí. De acá le dio que el x es mayor que 4. Pero entre medio hay un y. Un y. O sea, significa que tienen que cumplirse las dos cosas. O sea, no Entonces, se hubiera podido graficar. ¿cuál sería la respuesta final? No hay solución. No hay solución. Ah, ya, profe. Gracias. Porque el y significa que tienen que cumplirse las dos cosas. Quiero helado y galletas. O sea, quiero helado, pero también quiero galletas. Si me dan solo galletas, no me sirve. Porque quiero helado y galletas. Entonces, para que el y funcione, tienen que funcionar las dos cosas. Entonces, la respuesta de delante sí nos servía. Porque delante nos dio una ecuación, nos dio como respuesta todos los reales. Profe, entonces
cuando separamos en dos la inecuación, siempre tenemos que poner i. Por ahora sí. Es que después cuando entremos al valor absoluto, ahí en una ocasión se coloca i y en otra ocasión se coloca o. Ah, ya. ¿Ya? El profesor en su clase, el profesor Berry, generalmente coloca O. Es que dependiendo de lo que encontremos. Pero para las cuadráticas, profe. Ah, es que las cuadráticas, claro, yo siempre he dicho, esta solución o esta otra, pero es un o inclusivo. Esto es igual a 0 o esto es igual a 0 o ambos son iguales a 0. Sí, es que, chiquillo, ahí me voy a detener un minutito, porque en esa parte entramos en lógica. Ya nosotros estamos viendo solamente matemáticas, pero la unidad de inecuaciones trae mucha lógica. Entonces, eso es difícil de interpretar. ¿Cuándo coloco el i y cuándo coloco el o? ¿Y cómo analizo los casos? ¿Se acuerdan que al principio le empecé a hablar de casos? Entonces, que esto sea positivo y que esto sea negativo. Miren, solamente a modo de joderlo un poquito, pero esto se resume muy bien con la tablita de valores que vimos al principio. Cuando ustedes tienen una expresión, por ejemplo, x más 2 multiplicado por x más 1, dividido en x más 4 y 5 menos x, para que aparezca un x negativo, mayor o igual que 0. ¿Ya? Ahí tienen para aplicar una tablita de valores. Si lo sacáramos por lógica, tenemos que es mayor que 0, ¿cierto? Tiene que ser positivo. Toda esta expresión, esta fracción tiene que ser positiva. Para que una fracción sea positiva, tenemos dos casos. El caso 1 sería positivo dividido con positivo, ¿cierto? Signos iguales. Y el otro caso sería negativo dividido con negativo. Ambos casos nos generan una fracción mayor que 0. Pero ahora, dentro de esa fracción, dentro de ese numerador, tengo dos términos. Entonces, para que lo de arriba sea positivo, tengo dos casos. Que sean los dos positivos o que sean los dos negativos. Fíjense, ahí usé el o. Pero además, lo de abajo, para que sea positivo, también tengo dos casos. Que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Conclusión. Para que esta fracción sea positiva, y sea positiva arriba y abajo, tengo las siguientes combinaciones. Positivo, positivo, y positivo, positivo, o negativo, negativo, y negativo, negativo. Y ahí están los conectores lógicos del i y del o. Entonces, ¿se imaginan estuviéramos analizando todas esas cosas? No terminamos nunca. Acá igual, pues entonces al final, este sistema se traduciría en intersectar 4 diferentes soluciones. Aquí tengo una, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Tendríamos que hacer una recta con un color, otra con otro color, otra con otro color y otra con otro color y ver dónde se intersectaron esas 4. No terminamos nunca. Entonces, para solucionar este conflicto de lógica, se usa la tablita de valores, la que vimos delante, que vaya que resume harto. Si ustedes la encuentran difícil, sin ella, ahí sí que sería hiper difícil. ¿Ya? Pero hay algunos casos en los cuales la tablita no se puede usar directamente. Por ejemplo, en los valores absolutos. Entonces ahí necesariamente tenemos que pasar a dos casos. Y el valor absoluto va a usar el conector I, pero también puede usar el conector O, dependiendo de lo que vayamos a utilizar. ¿Ya? Pero no quiero entrar ahí todavía porque ustedes no han visto valor absoluto. Entonces, no es necesario. Ahora, me apoyo de este ejercicio para cerrar la clase, porque hay un tema muy importante que no les he contado y que quiero por lo menos que este sábado quede claro. Cuando ustedes hacen las fracciones, tienen las fracciones aquí, van a hacer los puntos críticos, etcétera, toda la tablita como siempre. Entonces van a tener, aquí al lado lo voy a hacer para que se vea mejor.
tenemos puntos críticos, el menos 4, el menos 2, el menos 1 y el 5. Vamos analizando cada uno de los factores. El x más 2, esto yo lo voy a hacer rápido solamente en honor al tiempo, ¿ya? Pero ustedes saben más o menos cómo queda. El x más 2 aquí, el x más 1 se hace 0 en el menos 1, el x más 4 se hace 0 en el menos 4, y el 5 menos x se hace 0 en el 5, pero ojo que el x está negativo, y como está negativo, ahí. Cuando tenemos eso, armamos el numerador primero. X más 2, x más 1. Cuando tengamos fracciones, armamos el numerador, armamos el denominador y después armamos todo el sistema. El numerador sería considerar los dos primeros. Solo los dos primeros. Solo los dos primeros. Ahí está. El denominador sería considerar los dos segundos. Estos dos de acá. Son negativo, positivo, 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 negativo. Y ahora hacemos la división entre estos dos y encontramos la fracción completa. Ahí está la fracción completa, que sería la división de estos dos. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Como les dije delante, la mayoría de las veces se encuentran signos diferentes. Como el ejercicio me decía mayor o igual que 0, me quedo con los positivos, que son dos intervalos. ¿Ya? Entonces, aquí está la parte que les quería comentar. Cuando nosotros vamos a escribir la solución, creo que aquí se ve bien, en esta parte no se ve el brillo. La solución, este primero que es positivo, es del menos 4 al menos 2. Del menos 4 al menos 2. Aquí, como tenemos, como tenemos el signo igual, significa que los corchetes van cerrados, ¿ya? Pero ojo, aunque tenga el igual, nunca va a ir corchete cerrado cuando el valor sea del denominador. Entonces, el menos 4 lo saqué de abajo. Entonces, aunque esté el corchete cerrado, o sea, aunque esté el símbolo igual, colocamos corchete abierto, ¿ya? Porque nunca puede ser el denominador, jamás puede ser 0. Eso quiero que quede claro. Cuando no tiene el símbolo igual, cuando solamente es mayor, todos los corchetes son abiertos, sin ninguna restricción, todos abiertos siempre. Cuando tiene el igual, los corchetes son todos cerrados, salvo el infinito, que siempre se coloca con corchete abierto, y salvo el caso de las fracciones. Los que estén en el denominador jamás se pueden colocar con corchete cerrado. El 2, corchete cerrado porque va arriba. Unido con la otra respuesta que está aquí, que es del menos 1 al 5. El menos 1, arriba, no hay ningún problema. El 5 lo saqué de abajo, por lo tanto, corchete abierto. El menos 4 y el 5, corchetes abiertos porque son del denominador. Consulta, chicos. ¿No? Profesor, ¿podría sacarle una foto a eso y subirlo a Telegram? ¿A esta tablita? Sí, es que deja explicado por qué, aunque sea mayor o igual, ¿verdad? Sí. Deja explicado eso de que como el menos 4 se sacó de abajo, va abierto, aunque sea mayor o igual. Entonces aquí le coloco un puntito y una flecha para indicar que está abajo. De que el menos 5 igual, un puntito y una flecha. Ahí. Ya yo le mando una fotito. Y lo otro,
Voy a subir entonces esta guía que tengo, que es la guía, a ver, le voy a mostrar una vista rápida. ¿La va a subir a la UCM virtual, profe? Es que no sé ahí si el profe se va a enojar. Ven, aquí hay algunos ejercicios de inecuaciones. Ahora ustedes podrían hacer cualquiera de estos ejercicios, menos los de valor absoluto, que esos son los que conversamos, que todavía no hemos separado los casos. Chicos, aquí quiero hacer un detalle aquí, en el K. ¿Lo alcanzan a ver bien, cierto? Sí. Ya, este ejercicio, aunque esté factorizado aquí, en el lado izquierdo y en el lado derecho, recuerden que la clave siempre tiene que tener el 0 a un lado. Entonces, este ejercicio no tiene el 0 en un lado. Entonces, ¿cuál va a ser la forma de resolverlo? Desarrollar esto, multiplicar término a término, todo. Y acá igual, esta multiplicación también, término a término, el primero por el primero por el segundo, las cuatro multiplicaciones. Una vez que estén todos separados, ahí los mandamos todos para un lado. Y dejamos el 0. Juntamos las x cuadrado con las x cuadrado, las x con las x, los números con los números. Y ahí nos va a quedar algo de este tipo. Y ahí recién volvemos a factorizar y hacer tablita de valores. Pero así jamás. ¿Ya? Quiero ser enfático con eso. Jamás se puede resolver. Igual que este. A pesar de que esto ya esté factorizado, no se puede resolver así porque no está el 0. Entonces, lo que esté factorizado, lo desarmamos, agrupamos con estos al pasarlos para allá, y ahí ese resultado lo volvemos a factorizar. Pero siempre tiene que quedar el 0 en un lado. Este ya está listo. Está factorizado incluso. Entonces, aquí sí le podemos aplicar tablita de valores y inmediatamente resolverlo. Así que ustedes estarían capacitados para resolver hasta el P. Hasta el P. Ya. Profesor, ¿Sí? disculpe, con respecto a ese ejercicio que tiene en la pizarra, me queda una duda. En el paréntesis de 5 menos x, sí, usted colocó en la tablita 5, ahí no sería menos 5. No, pues, porque cuando el X vale 5, se produce el 0. Ah, ya, verdad. Sí. Sí. Porque como está dicho de la forma 5 menos X, claro, usted cualquier cosa, si tiene duda, igual lo hace igual a 0 y despeja esa ecuación. Entonces, como el X está negativo, cambio el X y me queda positivo. 5 es igual a X. Sí. Ahora, lo que pueden encontrar tal vez es que sus factores sean un poquito más complejos. Por ejemplo, que le aparezca este factor de aquí, le podría aparecer menos 2x menos 8. Pero si usted no puede sacar inmediatamente de memoria cuál es la raíz, recuerde que siempre usted toma el factor, al ladito puede ser en el margen del cuaderno, le coloca igual a 0 y despeja esa mini ecuación y ahí va a encontrar el punto crítico que tiene que encontrar en la tabla. Ya chicos, lo que sí puedo hacer es enviarles la guía por Telegram, ¿ya? Entonces, porque si la subo al UCM virtual puede ser que haya conflictos porque de hecho es una guía que yo tengo de profes de años anteriores. Entonces por eso mejor prefiero no arriesgarme. Profe, ¿y el correo? Porque yo no tengo Telegram. ¿Se puede? ¿O no ¿Pero tampoco? tiene algún grupo de WhatsApp del curso? Sí, sí, eso sí. Ahí la Ya, pido. entonces, alguna alma generosa de los que estén presentes, que tengan Telegram y que estén en el grupo de WhatsApp, alguien que diga yo, que lo copie el PDF y lo mande al WhatsApp. Ok. Ya. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Para que lo dejemos cerrado, después no digan, no, nadie lo quiso hacer. ¿Quién se ofrece a hacerlo, por favor? Yo, profe. Yo lo hago, profe. No vi nadie, no se activó ningún sonido, así que no sé quién habló. Yo, profe. Priscila, Priscila. ya. Ojo, Priscila lo va a enviar, para que después no digan. Yo terminando esta sesión, que es ahora mismo,
voy a subir al Telegram el PDF y la foto de esto, ¿vale? Vale, profe. Así que nada, pues chiquillos, buen fin de semana, harto estudio, que les vaya bonito y nos estamos viendo el próximo sábado. Hay actividades normales, ¿cierto? Porque la U tiene cambio de actividades el viernes, hay suspensión de actividades. Jueves feriado por el 21 de mayo, viernes no hay clase, pero aquí es cuando siempre los vespertinos tienen problemas. Porque claro, hacen ese corte el viernes, pero el sábado siguen las clases normales. Así que lo más probable es que nos veamos el próximo sábado. Eh, yo creo que el próximo sábado vamos a tener el taller. El taller es breve. Alguna de las actividades que hemos visto aquí, es muy probable que algún juego con tablita de valores, ¿cierto? Con algún cálculo. La forma de trabajar es similar a como tuvieron la prueba, Profe, ¿sí? yo por ejemplo el próximo sábado lo más probable es que no pueda acceder a clase, entonces, pero estoy justificada ya. Le Ya. mando un correo, ¿cómo lo hago? Si está justificada, Ujú. tenemos que buscar después otra instancia, porque generalmente para todos estos problemas laborales generamos una fecha al final donde decimos ya los que tenían conflicto dan ahí sus talleres. Ah, ya. Pero la idea es que no se junten todos igual, profe, como para que no sea... Me imagino, es que es complicado porque espero que no falte a todos los talleres, po. Espero que Es justo todos que los sábados no les toque. yo trabajo todos los sábados y ahora por la contingencia algunos sábados no les estoy trabajando, pero me pasa mucho que los semestres anteriores se me juntan 2 pruebas o 3 pruebas por lo mismo, entonces es muy complicado ese tema. Mire, vamos a hacer lo mejor posible, pero claro, son los riesgos también que usted sabe que va a tener, po, por el tema de justamente trabajar. Pero vamos a hacer lo mejor posible para que eso no ocurra, ¿vale? Bueno, profe, Ya pues chicos, que estén muy bien. Pronto subo la grabación al aula virtual y en Telegram enseguida van a tener la guía y esta foto. Que les vaya bonito. Chao, gracias, profe, que esté profe. bien. Gracias, igual. Chao.